Bueno, una de las ideas de virtualidad que se desprende de esta pandemia y que tiene que ver con algo que nos ha afectado mucho en la vida cotidiana es la idea de trabajar a distancia y a eso le llamamos teletrabajo. En Argentina, el último 14 de agosto, se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.555 que establece que 90 días después de terminado el aislamiento social preventivo obligatorio, se va a poner en vigencia o se va a regular este trabajo a distancia. Hay algunos artículos que son interesantes para conversar, digo, para discutir, que son el artículo 7, 8 y 10 de esta nueva ley, que tienen que ver con los sistemas de control de los trabajadores y trabajadoras, con el derecho al descanso y con la compensación de gastos a la hora de poder trabajar. Para, para eso, digo, no sé cómo lo ves Oscar, pero en relación a esto, yo creo que es una perspectiva que se modifica mucho y que va a ser discutida igualmente una vez que la ley entre en vigencia. Digo, los sindicatos me parece que van a jugar ahí fuerte o no, veremos cómo viene. Justamente los sindicatos son organizaciones que han nacido entre el siglo XIX, el siglo XX, han cambiado gran parte de la historia del siglo XX, pero en este siglo parece que no han encontrado una forma de adecuarse a un nuevo contexto, a nuevas tecnologías, a nuevos tipos de trabajo, fundamentalmente cuando casi el 75% de los trabajadores ya no son obreros de fábrica, sino que son trabajadores de servicios, sector que agrupa la mayoría de los trabajadores en situación de teletrabajo. El teletrabajo es una forma que han encontrado en gran medida en muchas empresas, en muchas instituciones y muchos sectores estatales para bajar gastos, básicamente, que las personas puedan trabajar desde sus casas poniendo todas las herramientas. Por eso era tan necesario la aparición de una ley que regule esta situación. Para hablar de este tema, tenemos en línea a Cecilia Anningstein, que es doctora en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de General Sarmiento y hace algunos años viene estudiando el trabajo en general. La pregunta casi que me parece como de inicio es ¿qué es el teletrabajo? Digo, desde el punto de vista jurídico, social, ¿qué es el teletrabajo? ¿Es algo que llegó así de golpe en estos últimos 6 meses o es algo que ya estaba? Mira, por lo menos hace 20 años que se discute el teletrabajo y se viene regulando el teletrabajo. De hecho, en Argentina tenemos una resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que ya establece condiciones mínimas de 2012, pero que en el marco de los decretos de aislamiento se suspendió su aplicación. Ujú. Teletrabajo es un concepto que fue evolucionando, hay varias corrientes y nuevas definiciones, ¿sí? Uh-huh. Lo interesante es que venía midiéndose, incluso lo venía desde varios espacios y organismos internacionales, incluso desde los propios ministerios de trabajo en distintos países, se lo venía promoviendo. Colombia lo tiene regulado, Chile tiene una ley de teletrabajo que la reformó hace muy poco, pero desde hace rato. O sea, como una modalidad que podría ser beneficiosa incluso para pymes, para los propios trabajadores y trabajadoras. Así venía impulsándose el teletrabajo. En general, la aguja del teletrabajo en los países periféricos no se movió mucho, en los países centrales un poquito más, pero no venía aumentando, no venía creciendo como se lo esperaba desde aquellos sectores que lo impulsaban como una política favorable para las relaciones laborales y para la producción y el trabajo en general, ¿sí? Podríamos pensar que la pandemia aceleró entonces esta La cuestión del pandemia aceleró teletrabajo. todo y la pandemia es que acelera toda la discusión sobre el futuro del trabajo. En el Bien. marco de lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial, los alemanes y otros europeos llaman la revolución 4.0 o China lo discute desde el 5G, que tiene que ver con este proceso de digitalización, ¿sí? De las economías, que transforma obviamente no solo los procesos ejecutivos, sino las formas de organización del trabajo. Lo que venía muy fuerte en discusión y había ganado, digamos, el debate público era el tema del trabajo en plataforma. Porque la plataforma aparece como el nuevo modelo de negocios, ¿sí? A nivel global,
defendido por, sobre todo, los sectores vinculados con el capital, con las empresas y por organismos internacionales, sobre todo Banco Mundial, BID, FMI, ¿no? Como un nuevo modelo de negocios exitoso que permite que se desarrolle la figura del emprendedurismo, ¿sí? Se logra una flexibilización extrema de las relaciones laborales y eso se veía como beneficioso. Vos fíjate que las plataformas de alguna manera logran sortear la tributación con los estados, las legislaciones laborales, ¿sí? Cecilia, en ese... territorializa completamente la relación laboral. Sí, en ese sentido, ciertos sectores sindicales hablan de una relación laboral invisible. ¿A qué se refieren con eso? ¿A qué se refieren? A que en realidad aquello que aparece como trabajo a cuenta propia, ¿no? Sos tu propio jefe, en realidad sos nuestro proveedor y no nuestro empleado, es una forma de trabajo dependiente encubierta, lo que se conoce en Argentina como fraude laboral. Exacto. Trabajo o lo que de dependencia no reconocido. También se ha llamado la uberización de la economía laboral. Puede ser... Se llama la uberización porque el Uber fue, digamos, la plataforma más exitosa, la primera más conocida. Pero básicamente la uberización tiene que ver con esto, con la digitalización y con la fuerte expansión de las plataformas digitales como nuevo modelo empresario. ¿Sí? Sí, Cecilia, te consulto sobre esto, que me interesa más el caso argentino. Esta ley que se aprobó en el Senado, creo que es la 27.555, que establece que 90 días después de terminar el aislamiento podría ponerse en vigencia, pero vos nombraste algunos casos ahí, como el de Chile, y me pareció que dijiste que eran positivos para el trabajador en algún caso, porque... No, en Chile fue al revés. O sea, uno tiene que evaluar ahí cómo aparecen en los discursos de los sectores que promueven el teletrabajo siempre la visión de que es favorable para las trabajadoras y los trabajadores, que permite, por ejemplo, la conciliación familia-trabajo. Como te das cuenta, mi hijo me acaba de robar el dulce de leche de la heladera, así que imagínate, esa es la conciliación. Que permite una flexibilidad, cambio de modo de vida, que la persona puede elegir vivir en un entorno rural y trabajar en la ciudad, elegir los horarios de trabajo, mayor autonomía, mencionan el trabajo como objetivo, por objetivos como algo favorable para los trabajadores. Ese es el discurso, si querés, o la narrativa a favor del trabajo. Lo cierto es que tanto el movimiento sindical como muchos sectores vinculados al mundo del trabajo advierten que ocurre absolutamente lo contrario. ¿Qué pasó en Chile? En Chile en marzo reforman la ley de teletrabajo en el medio de la crisis de Chile y en el medio de la pandemia, ¿sí? Para agregarle un nuevo derecho, que es el derecho a desconexión. El derecho a desconexión ya aparece como un nuevo derecho en los documentos del centenario de la OIT el año pasado, ¿sí? Como un nuevo derecho muy importante que hay que empezar a tener en cuenta. Lo que denuncian las centrales sindicales de Chile y los gremios en general en Chile es que en realidad es un pretexto para extender la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque se establece un derecho de conexión por 12 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad se extiende el tiempo de trabajo, ellos tienen unas jornadas laborales de más horas que nosotros, de más de 40 horas, pero en los hechos lo que significó es habilitar a las empresas a extender la jornada de teletrabajo del tiempo de conexión. En Argentina, en cambio, la legislación del teletrabajo de reciente tuvo muchísima participación. Toma, disculpame. Sí, claro, bien. Cosas del teletrabajo. Participación de legisladores de origen sindical. De hecho, quien preside en la Comisión de Trabajo en el Cámara de Diputados es Vanessa Sil, directora de policiales, referente del espacio de mujeres sindicalistas, ¿sí? Y además referente de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT. En el espacio que se arma el proyecto de ley, que es una síntesis de varios proyectos de ley, fueron unos cuantos los que se presentaron inicialmente, varios de ellos inclusive presentados por legisladores de extracción sindical, lo que se establece es que el derecho a desconexión es nada más y nada menos que el respeto por la jornada laboral tal como está establecida en el contrato de trabajo y en el convenio colectivo del sector. Bien. O sea, simplemente es reafirmar cuando termina tu jornada de trabajo, vos no podés contactarte con el trabajador ni con la trabajadora.
Ahora bien, esto es muy positivo para aquellos casos de trabajadores que ya están encuadrados en convenios colectivos, en relaciones laborales más o menos estables, protegidos por un sindicato, ¿sí? Que están haciendo una transición del trabajo presencial al teletrabajo. Por ejemplo, trabajadores del sector telefónico o bancario ya saben, los sindicatos ya saben que los bancos y las empresas de telecomunicaciones tienen previsto extender el teletrabajo más allá de la pandemia. Entonces, en este caso, la nueva ley es un instrumento para hacer una transición donde en el marco con el piso de la ley y en el marco de la negociación colectiva se pueden regular un montón de aspectos de la jornada laboral y de la modalidad de implementación del teletrabajo. ¿Qué pasa con los nuevos puestos creados en teletrabajo en empresas tercerizadas o en sectores donde hay mayor precarización? Bueno, ahí me parece que esta ley, que estuvo muy bien colocada en este contexto, lamentablemente no se va a aplicar hasta 90 días después del fin del aislamiento, que va a ser dentro de varios meses. Perdón, Cecilia, ¿por qué se acordó 90 días después de que termine algo que no sabemos cuándo va a terminar? No sé, eso no te lo puedo responder porque no he tenido comunicaciones no he visto lo que dicen los medios. Okay. Yo creo que ha sido un acuerdo al que se llegó con la oposición para poder aprobarla, digamos, porque implementarlo de inmediato implicaba, por ejemplo, que los empleadores le provean el equipamiento. Claro, el Estado no lo puede cumplir. Claro. O sea, yo soy profesora universitaria y estoy trabajando con mi compu, pagando mi internet. Claro, tal cual. ¿Entendés? Y el Estado no puede, ni el propio Estado puede cumplir con sus trabajadores con los términos de esa ley, en ese marco. Claro. Entonces lo extendieron. Yo calculo que tiene que ver con esto. Cecilia, me encantaría seguir conversando, está re interesante, pero para cerrar te pregunto esto, y que tiene que ver con la experiencia concreta. Vos dijiste, esto dijo Oscar, vos afirmás también esto, que es cómo la pandemia hizo explotar toda esta situación de la virtualidad, el teletrabajo y demás, y aquello que se presentaba como un beneficio, que es este discurso que vos nombraste de la posibilidad de elegir tus horarios en tu casa, un poco, ¿no?, de trabajar desde tu entorno, el costo psicológico y humanitario que ha tenido para quienes trabajamos de ese modo, como algo vivido en la experiencia del día a día. Yo te lo voy a plantear desde el bloque feminista y te lo voy a plantear desde el movimiento de mujeres. Primero nos lleva de vuelta al hogar a las mujeres, nos saca del espacio público y nos devuelve al hogar. Nos atomizan, ¿sí? Nos cortan los hilos de socialización en el mundo del trabajo. Para las mujeres eso es un retroceso. No solo eso, sino que conciliar vida laboral y vida familiar de este modo es una falacia, desde mi punto de vista. Lo que se necesita para conciliar vida laboral y vida familiar no es mandarnos a trabajar a nuestros hogares y convertir nuestros hogares en talleres, ¿sí? Sino una política integral, general, que organice los cuidados, los redistribuya y retribuya como corresponde a las trabajadoras y los trabajadores del cuidado. O sea, en la medida que no tengamos resuelto jornadas laborales, tanto varones como mujeres, mamás como papás, ¿sí?, o cuidadoras como cuidadores, compatibles con la vida familiar, y no haya servicios de cuidado provistos por el Estado, con dignidad, en donde puedan permanecer nuestros hijos o nuestros abuelos, ¿sí?, mientras nosotros nos desarrollamos en nuestras tareas laborales, no va a haber forma de conciliar vida laboral con vida familiar. Entonces es una falsa promesa del teletrabajo. En todo caso, al revés, nos genera un conflicto en el hogar, nos genera una crisis en la vida familiar, el trabajo invade la vida familiar y lo que aumenta muchísimo, esto ya se está viendo en varios relevamientos, son las formas de acoso en el mundo del trabajo, porque a partir de medios digitales es mucho más fácil acosar y generar situaciones de violencia laboral que incluso en contextos presenciales. Esto se está viendo y se está siendo denunciado incluso por PLATE, que es un sindicato global que representa a trabajadores del Estado de todo el mundo, ¿sí?, como uno de los problemas más importantes que trae el teletrabajo, un aumento de el acoso y la violencia en el mundo laboral, justo en un momento donde se está discutiendo la ratificación del convenio 190 de la OIT, el último convenio, que es el que viene a regular y algo que no estaba regulado, una deuda pendiente, que es el acoso y la violencia en el mundo laboral. Obviamente impacta mucho más en las mujeres. Entonces el teletrabajo es un problema enorme para las mujeres trabajadoras. No es una solución, es parte del problema, no de la solución. Y en ese sentido me parece que hay que poner muchas alertas y mirar con desconfianza estas promesas
sobre que en realidad parecen absolutamente falsas y parece que el único objetivo que tienen las empresas, sobre todo las empresas, cuando implementan esta modalidad de trabajo es reducir sus costos en infraestructura, en equipamiento, en oficinas, etcétera. Muchas gracias, Cecilia. Veremos cómo sigue esto. La implementación, como decíamos, no sabemos cuándo va a ser, pero 90 días después que también la pandemia puede ser, digo, en 2021, el principio lejos. de la incertidumbre. Y va a ser por negociación colectiva, va a depender mucho de la correlación de fuerzas de los sindicatos con las empresas, Claro. va a ser difícil en un marco de alto desempleo. Exactamente. O sea que hay mucho por recorrer todavía Es- en este camino, recién empieza, digamos. Exactamente, Cecilia. Ha sido muy amable y muchas gracias. Muchas gracias a vos y disculpen porque tardé en responder. Les agradezco por el llamado y la invitación.